es tu llamado? ¿Dónde está la felicidad? ¿Discernir? ¿Qué es discernir? Escucha la voz. Un podcast, dos sacerdotes, una misma respuesta. Lanzando la red. El podcast. Bienvenidos, queridos amigos, al podcast Lanzando la Red del Seminario Mayor de Guadalajara, en esta tercera temporada, en este tercer capítulo. Mi nombre es Andrés Carrillo Zúñiga, soy sacerdote en el Seminario Mayor de Guadalajara y les damos la bienvenida a este momento de reflexión para hacer un posible discernimiento vocacional a través de este podcast que se ofrece a su servicio y como promoción para el próximo Día del Seminario que estamos por celebrar. Precisamente este año, 2024, se realizará el Día del Seminario el 3 de marzo en las zonas urbanas y el 10 de marzo en las parroquias foráneas, con la invitación a que sea un momento de encuentro entre el seminario y toda la arquidiócesis y podamos promover también las vocaciones a la vida ministerial. Hoy estamos con un invitado de lujo, muy alegres, muy contentos, porque nos acompaña nuestro obispo auxiliar, Ramón Salazar Estrada. Le damos la bienvenida. Él ha sido formador por muchos años aquí en el seminario y fue mi padre espiritual en tercero de preparatoria y durante la teología. Y también pues fue alumno de nuestro seminario diocesano de Guadalajara. Bienvenido, monseñor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo de lo mucho que Dios nos ha dado. Muy bien, pues vamos propiamente a pasar en materia, que se trata de preguntarle un poquito a usted si nos quiere compartir su proceso vocacional, ya que ayuda mucho al discernimiento de algún joven o que esté en torno a este podcast, que lo escuche y que le pueda llamar la atención, porque una vocación, aunque no son iguales, ¿verdad? Dios suscita con su Espíritu Santo a partir del encuentro con Jesucristo vivo. Suscita en cada persona pues un llamado, una vocación especial, un carisma. Y si claro que ayuda a escuchar el llamado que Dios ha hecho a otros. Quisiera compartirnos un poco de su proceso vocacional, de su llamado. Claro que sí, muchas gracias. Puedo ubicar en dos momentos este llamado de Dios. En un primer momento, cuando estaba estudiando la primaria, sexto de primaria, yo colaboraba como monaguillo, como acólito, en el templo que estaba al lado del colegio donde estudiaba. Y en esa ocasión nos visitaron seminaristas precisamente para el día del seminario. Nos invitaron a participar en unos llamados círculos vocacionales que se tenían en el seminario menor. Y varios de los compañeros nos pusimos de acuerdo y asistimos prácticamente todo el año de sexto de primaria. Al cabo de ese año, yo sí tenía la inquietud, tenía el deseo, veía cómo vivían los seminaristas, cómo compartían, cómo eran alegres, y eso me llamaba la atención. Hablé con mis papás, hablé con mi familia, y ellos decidieron tomar en cuenta pues el punto de vista del sacerdote donde era monaguillo y de la directora del colegio. Ambos por separado, aconsejaron a mis papás de que no era el momento porque era muy pequeño y porque yo estaba muy apegado a la familia. Un desprendimiento tal vez a esa edad, en mi caso, en el caso de mi familia y de mi historia personal, hubiera sido tal vez difícil. Lo comprendo ahora, pero yo estaba muy ilusionado. Me hubiera gustado mucho. Por ahí 2 compañeros de la primaria ingresaron al seminario en esa etapa. Esta es el primer momento que yo descubrí ese llamado de Dios. Pasado el tiempo, estudié la secundaria, la preparatoria y todavía hice algunos semestres de universidad. Y comencé a participar entonces en los grupos parroquiales.
de manera muy especial en grupos de jóvenes y en el grupo de Cáritas. Y ahí, entre las actividades que teníamos, la convivencia parroquial, la vivencia de la iglesia en ese contexto, comenzó otra vez a surgir el llamado. Junto a eso, yo ya había tenido un poco de desánimo en lo que estaba estudiando, porque sabía que mi desempeño iba a ser en otra línea. Yo estaba estudiando administración de empresas, entonces era muy diferente lo que se estaba ahí proyectando profesionalmente que lo que se pudiera proyectar en una consagración a Dios en el seminario. Y ahí comenzó otra vez la inquietud por el seminario. Me hice acompañar porque le pedí así a un sacerdote, hoy en paz descanse, el padre Salvador Serrano Avelar. Él me acompañó durante 8 meses. A los 8 meses llegó la fecha del preseminario y con gusto fui a ese preseminario solamente para hacer un discernimiento o para continuar el discernimiento que ya estaba llevando con el padre Salvador, el padre Chava. Y decidí, porque precisamente por el camino que yo estaba tomando de la administración, pero por el gusto que yo tenía ya de la vida de iglesia, decidí quedarme. Escuché varias voces, entre ellas voces de familiares y de conocidos, de que convenía que yo terminara la carrera para después hacer el proceso en el seminario. Sin embargo, para mí ya no tenía tanto sentido, ya no tenía tanta proyección. Hubiera sido solamente un compromiso terminar aquel estudio. Además, faltaba todavía buen tiempo. Y entonces empezó este caminar, ¿no? Agradezco a Dios el haber entrado al seminario, porque fue un cambio muy radical. Fui muy feliz. Desde el primer momento en que entré al seminario, salvo a lo mejor momentos un poco difíciles como todos, pero desde el momento en que entré al seminario me sentí muy bien, me percibí muy pleno, porque yo veía que en el seminario teníamos actividades espirituales, teníamos actividades de desempeño humano, de desarrollo humano, deporte, que yo prácticamente poco había hecho deporte tan sistemáticamente como se hace en el seminario. Actividades académicas, actividades recreativas, actividades comunitarias, todo eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que en un proceso de formación seminarista, en un proceso de formación sacerdotal, se tuvieran todos esos elementos? En un solo caminar, en una sola casa, bajo una sola guía, tener los diferentes elementos necesarios para un desarrollo integral. Eso me llamó mucho la atención, me gustó, lo asumí y repito, fui muy feliz. Pues muchas gracias, Monseñor, por este detalle de compartirnos este proceso vocacional, este encuentro con Dios desde su niñez, cómo va marcando el Señor nuestras vidas. Y precisamente un poquito este episodio de podcast trata de la frase la quisimos como poner: levántate, mi espíritu está sobre ti. Sin duda es movimientos del espíritu que nos hacen distinguir el llamado de Dios precisamente en etapas de nuestra vida, y cómo el mismo espíritu es el que va forjando a lo largo de la formación la configuración con Cristo. Precisamente los nuevos documentos nos hablan de configurarnos con Cristo, que el seminarista se configura con Cristo, buen pastor y siervo, dice al menos la Ratio Fundamentalis. Entonces, a lo largo de esta formación, sin duda el Espíritu va haciendo su trabajo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo que quiera compartirnos de la vida espiritual en su formación o en la vida del seminario. Usted que tiene la experiencia de tantos años como director espiritual
y en ese sentido que nos pueda iluminar o que pueda iluminar a nuestros oyentes esta experiencia de la vida espiritual en el seminario. Muy bien, pues como seminarista fue una parte fundamental para mí, la vida espiritual, porque descubrí que ahí estaba el inicio, ahí estaba el impulso no solamente de arranque, sino también el impulso de continuidad en el proceso vocacional, en el proceso de respuesta a la vocación. Recuerdo muy bien cómo es que era la primera actividad que tenemos pues, en el seminario todavía, pero cuando de recién ingresé al seminario, yo estaba en casa con mis papás, con mi familia, y era levantarse para ir a la escuela. Y la primera actividad era tomar el autobús y era correr para alcanzar a llegar temprano a la escuela. Y llega uno al seminario, yo me recuerdo muy bien eso, llega uno al seminario y la primera actividad era ir a la capilla. Era rezar, era encontrarse con Dios, era iniciar con mucha paz, con mucha serenidad llena de gracia de Dios, el día, la jornada, la profundización en el proceso de discernimiento. Y eso me ha marcado mucho. ¿Cómo es que la primera actividad en mi proceso vocacional como seminarista, después como padre espiritual, ha sido esta: encontrarme con Dios? De muchas maneras. Nosotros lo hacemos en el seminario a través de la oración litúrgica, a través de la reflexión de la palabra. En el ministerio igualmente ha sido un punto fundamental, el encuentro con Dios. Habrá otros momentos, por supuesto, ¿no? Habrá otros momentos en donde se encuentra uno con Dios, las devociones y sobre todo la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía encontramos el alimento suficiente, los nutrientes necesarios para esta respuesta, para este encuentro. Y en este encuentro con Dios, desde el ámbito espiritual, me parece que vamos caminando en diferentes aspectos. Primero, nos encontramos con Dios para la conversión, la sorpresa que Dios nos da de su amor nos lleva a una respuesta generosa de cambio de vida. Después nos encontramos con Dios para buscar el camino que Él nos está invitando a seguir. Después nos encontramos con Dios para fortalecernos en los diferentes momentos, circunstancias de la vida. Y después nos encontramos con Dios, por supuesto que para perfeccionar o para tratar de mejorar nuestro caminar como ministros, ahora, en aquel entonces, como seminaristas. Muy bien, sin duda, a veces como, al menos en lo personal, sí es estremecedor que digan, bueno, vas a ser otro Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque vas a presidir en su nombre los sacramentos, y es una responsabilidad grave que uno al menos experimenta a lo largo de la formación, esa constancia, esa perseverancia en la vida espiritual, y que tiene uno que seguir forjando. Pero todo esto va como encaminado, ¿verdad?, a una caridad pastoral, una vida espiritual que quiere sostener una pastoral o una vida, un ministerio que se proyecte en una caridad pastoral. ¿Cómo alguna experiencia de pastoral que, bueno, la mayor parte de su pastoral ha sido en el seminario, pero cómo usted encuentra esa unidad de vida espiritual y después el ministerio en la caridad pastoral del sacerdote? Bueno, como hace un momento lo decías, estuve un buen tiempo en el seminario como sacerdote, 21 años. De esos 21 años, 20 fueron como director espiritual y uno fue como prefecto de disciplina. Bueno, de los 20 que estuve como director espiritual, en algún tiempo, en la secundaria, en la preparatoria y en la mayor parte del tiempo
en una etapa del seminario que se llama nivelación. 10 años. 10 años en el curso de nivelación son aquellos jóvenes que ya hicieron una carrera, que ya tuvieron un trabajo, ya hicieron la preparatoria e ingresan al seminario con esa inquietud de descubrir, de discernir, de responder a una vocación. Y fue muy interesante, sobre todo en esta etapa de nivelación, con este grupo de jóvenes, a veces muy numeroso, gracias a Dios, en donde yo percibí una retroalimentación. Al mismo tiempo que veía la necesidad de invitar al encuentro con Dios para discernir la vocación de estos jóvenes, también me retroalimentaba. También yo veía la limpieza, también yo veía la pureza, la sinceridad de estos jóvenes para querer responder a una vocación, para querer buscar si era el llamado, y en su momento, cuando se percibía así, con muchísima generosidad responder. Y eso me retroalimentaba en mi vida de pastor, en mi vida de sacerdote, de director espiritual. Entonces, yo podría decir que los encuentros que tenía todos los días en la dirección espiritual era también una forma de alimentarme y era una forma de ayudar o de conducir, de aconsejar en el camino de la vida espiritual de los jóvenes. Siempre he estado convencido, por supuesto, de que el punto nodal de una vocación o el punto fundamental de una vocación es, sin lugar a dudas, el encuentro con Dios. Encontrarse con aquel que llama es escuchar más claramente su llamado. Y no solamente para ellos que los acompañaba en ese camino, sino también para mí. Yo estoy seguro de que encontrarme con el Señor es tener la certeza de que lo que estoy haciendo en mi ministerio sacerdotal episcopal es lo correcto, al menos por el momento, es la certeza moral de que estoy actuando en el seguimiento de Cristo en este ministerio. Muy bien, me hizo recordar cuando era mi profesor de latín y estábamos en segundo de prepa y recuerdo que íbamos a darle un poco de lata allá a su oficina cuando usted estaba en tercero de preparatoria y los de tercero de prepa nos decían, váyanse a su división, ¿verdad? Ya les tocará cuando sea su padre espiritual. Precisamente por el carisma que tiene y su carisma de ser ese pastor que le gustaba estar con las ovejas. En ese sentido, pues éramos los seminaristas y ahora pues somos también los sacerdotes que estamos, pudiéramos decir, en su grey de pastoreo. En ese sentido, como ha convivido tanto con los jóvenes todos estos años, algo que quiera compartirle a los jóvenes para su discernimiento vocacional en esta relación del seminario. Sé que pues todo ha girado en torno a esto, pero algo así que quisiera compartir para los jóvenes que quizás están escuchando, para su discernimiento, para su vocación, ¿qué les puede dar de mensaje en ese sentido? Bueno, volviendo a esa etapa de los 10 años que estuve en ese curso de nivelación, había una experiencia muy particular que teníamos. Gracias a Dios se fue purificando, se fue consolidando. Y era la experiencia de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales era tener toda una semana de reflexiones, de celebraciones, pues prácticamente en absoluto silencio. Tratábamos de que así fuera, en silencio, en un silencio meditativo,
contemplativo tratábamos de hacer esa semana, y era la Semana Santa. Y además de tener esos ejercicios, teníamos algunas devociones y los oficios concretos, específicos de la Semana Santa. Y luego otro elemento que se le añadía era que lo teníamos en una casa del seminario que está en la sierra, está en el bosque, en la sierra de Tapalpa. Bueno, todo eso le da un contexto al ámbito que se tenía en estos ejercicios, y que la intención era una: encontrarnos con Cristo. Esa era la intención. A través de la palabra, de la reflexión de la palabra, a través de las celebraciones, a través de las meditaciones personales, a través de los diferentes materiales que teníamos, ¿no? Pero en silencio. O sea, en ese tiempo, en esa semana de ejercicios, no era que quisiéramos ser descorteses con los demás por no hablarles, no. Era porque la prioridad era encontrarnos con Cristo. Después vendría, por supuesto, y era una explosión al final, el encuentro con los demás, ¿no? Después vendría mejorar de acuerdo a eso que experimentamos, el encuentro con Cristo, su amor que se derrama, mejorar nuestras relaciones con el hermano, mejorar nuestras relaciones con los demás, nuestro desempeño personal. Entonces me parece que esa es una experiencia que yo quisiera compartir para quienes tienen una inquietud vocacional, un encuentro con Cristo. No dejar de buscarlo, no dejar de escucharlo, no dejar de tener esos espacios de oración, de meditación, en los cuales pudiéramos, como decir, casi tocamos al Señor. Animémonos en este sentido a tener esta experiencia. A lo mejor puede ser, no sé, en una capilla del Santísimo, que hay muchas de nuestros templos cercanos. En la capilla del Santísimo, el momento en donde estemos a lo mejor un tanto más solos, en un ambiente más de silencio, empezando por 5, 10, 15 minutos, tratando de escucharle, tratando de compartirle, platicando como un amigo. Y esto nos va a llevar, por supuesto, a clarificar eso que a lo mejor hay como inquietud. Señor, yo percibo que me llamas, pero a lo mejor tengo dudas, estoy pensando que es mi inquietud, es mi percepción, pero no eres tú. Bueno, animémonos a darle un poco de espacio, animémonos a tener ese encuentro con Él, y veamos el resultado después. Ustedes lo van a comprender y lo van a descubrir. Es un resultado que nos sorprende. Muy bien, Monseñor, pues muchas gracias. Sin duda, esto nos motiva también a los que ya estamos llamados en el ministerio a guardar ese momento de encuentro con Cristo. Provocar el encuentro con Jesucristo vivo, nos dice el documento de Aparecida, en todos sus sentidos, y a través de ese silencio orante y reflexivo que usted nos propone. Le agradecemos mucho que haya dejado de su tiempo para estar con nosotros. Estamos a la orden de sus oraciones, de lo que usted pueda seguirnos aportando en el seminario. Le agradecemos que haya venido. Y a todos ustedes, amigos, también les recuerdo las redes donde pueden encontrar este episodio, ¿verdad? En Instagram y TikTok, seminario.guadalajara. En Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara. En Spotify y Apple Podcast, en Podcast Lanzando la Red. Y pues así nos despedimos. Unas últimas palabras que quiera dirigirnos, Monseñor. No, pues yo les pido un favor, que pidan a Dios por mí, y yo los encomiendo con todo gusto, y encomiendo ese caminar vocacional que ustedes tienen. Encontrarse con Jesús es fundamental. Después, el camino, ustedes junto con Él lo van a marcar. Muchas gracias a todos.
Lanzando la Red, el podcast.